Hablar de Megalobox es hablar de un homenaje para conmemorar los 50 años de un clásico del anime, Ashita no Yo, que por supuesto no he visto. Pero también es hablar de uno de los más clásicos tropos de la ficción moderna u occidental, la conmovedora historia de superación donde el héroe que viene de los sectores más vulnerables de la sociedad aspira a derrotar al número uno que por, entre comillas, alguna extraña razón, termina perteneciendo a las clases altas. Así que creo que es necesario preguntarnos, ¿por qué a la gente suele gustarle mucho este tipo de historias? ¿Y qué función cumplen en la sociedad? A primera vista podríamos ponernos marxistas ortodoxos y espetar que todo este tropo narrativo es usado por la burguesía para implantar, a través de la industria cultural, la idea que es posible conseguir el ascenso social y la estabilidad que tanto anhelamos sin necesidad de cambiar el sistema, sino únicamente mediante nuestro esfuerzo. Y en principio es cierto, hay un montón de películas, libros e historias que nos tratan de vender estos relatos de superación como la regla y no la excepción que es. El capitalismo busca borrar la idea de que más del 90% de la población que nace pobre, muere pobre. Joe, nuestro protagonista, en ningún momento busca reducir o expropiar la riqueza de Shirato, el emporio corporativo más grande del deporte que practica, el megaloboxing. Vive e identifica la pobreza en la que está sumido, pero no critica la forma en que se organiza la sociedad. Únicamente busca sentirse realizado a través de su pasión, el deporte. Pero siento que la obra de Megalobox es un poco distinta a toda esa basura de autosuperación que consumimos a diario. Hay un poco de chispa que pues junto con el estilo gráfico y el hermoso soundtrack de Nabanua la convierten en un espécimen digno de ser analizado en este canal. ¿Qué hay detrás de este tipo de historias? Pues Megalobox no se queda en ningún momento con simplemente alcanzar la estabilidad, la fama y la fortuna. Va más allá y nos muestra lo incómodo, molesto y revolucionario que resulta el que alguien de la clase proletaria llegue a un deporte destinado únicamente para quien tiene cantidades enormes de capital, porque vamos a ver que el megalobox es un deporte de ricos, y golpee literalmente a su campeón predilecto. Así que vamos a analizar cómo las relaciones económicas y de poder se entrecruzan y condicionan estos espacios que parecen apolíticos, igualitarios o meritocráticos como es el deporte. No vamos a hacer sociología del deporte en este video, les aviso. Y a su vez observaremos cómo la sociedad mediante cualquier esfera de su vida diaria impide que la gente se salga del sitio que los poderosos han dictado. Cabe decir que este video contendrá spoilers de la obra, aunque la primera mitad tratará de no abarcar acontecimientos fundamentales para la trama. Tampoco vamos a hablar de la segunda temporada Nomad porque esa hermosura merece su propio video. Para nuestra ardua misión, nuestro contendiente principal no es otro que uno de los clásicos contemporáneos de la sociología, el Rey de Reyes, el último clásico, Pierre Bourdieu. Capítulo 1. Shirato, campo y estado. El primer concepto que les voy a tirar es el espacio social. Este es algo así como una representación social o una forma en que imaginamos y ordenamos nuestras sociedades. Para Bourdieu, este espacio social se encuentra organizado a través de la figura de los campos. Cada campo encierra actividades o ideas humanas. Por ejemplo, tenemos el campo de Colombia que contiene lo que consideramos es la sociedad colombiana. Pero podemos ver que dentro de cada campo hay campos más pequeños. Con el caso colombiano podríamos mencionar el campo antioqueño y el campo chocuano, ya que ambas sociedades tienen algunos imaginarios y prácticas propias muy diferentes entre sí. Otro ejemplo más fácil quizá de entender es el campo del anime, que a su vez encierra distintas demografías o géneros, y cada género tiene a su vez un millar de animes, el cual gracias a sus fans se convierten en pequeños campos. Los fans de Berserk llegan a tener diferentes prácticas o rituales que los fans de One Piece o de Supercampeones. El campo que se nos presenta en Megalobox no es otro que el del megaloboxing, que a su vez se encuentra dentro del campo del deporte, como es fácil suponer. Perdón si llega a ser un tal complicado de entender, pero es que al piro de Bourdieu le encanta escribir lo más enredado y lo más abstracto que pueda. Sin embargo, ya que tenemos un poco más claro el concepto de campo, es tiempo de que nos preguntemos, ¿qué tipo de relaciones se construyen allí? Bourdieu nos dice que los campos no son una armonía, ni mucho menos un espacio donde todos seamos iguales, debido a que al fin y al cabo, todos los campos se encuentran en un enorme campo llamado capitalismo, el cual determina que las sociedades deben ser verticales y competitivas, tanto dentro como fuera de sí. Esto significa que los campos están en una constante disputa, siempre estamos luchando, pero ¿por qué? Para obtener la hegemonía, es decir, el monopolio de lo simbólico, la autoridad para decir qué está bien y qué no, qué se hace, qué no se hace y cómo se hace. En ese sentido, dentro de cada campo encontramos agentes, personas que con sus condiciones económicas y sus conocimientos o habilidades previas luchan entre sí bajo las normas de cada campo, para obtener el propio reconocimiento de los demás y por ende la dirección. El ejemplo de esto en Megalobox es Yuri,
quien es indiscutiblemente el número 1, el actual campeón. Pero, ¿cómo estamos tan seguros de eso? Bueno, pues cada campo necesita tener unas normas de cómo funcionar, ya que de lo contrario, cualquiera podría decir que es el campeón y no Yuri. Y esto es lo que denomina Bourdieu como el Estado. Cuando pensamos en la definición de Estado se nos vienen tres grandes corrientes, la más común de la sociología y las ciencias sociales, que es la weberiana, donde el Estado es aquel que administra el territorio gracias al monopolio de las armas y un aparato burocrático bien definido. La segunda es la visión contractualista, en donde el Estado se piensa como un ente neutral que regula los conflictos de todas las partes, buscando siempre la estabilidad y el bien común. Y la tercera, como no, es la visión marxista, en donde el Estado es un ente de dominación creado por la clase dominante para mantener el orden social y económico que les favorece. Así la mayoría de la población viva en pésimas condiciones. Bueno, pues lo que Bourdieu define como Estado es una mezcla de las tres. Por un lado es el encargado de la reproducción social, es decir, que vela porque una sociedad siga unida y funcionando. Para ello obviamente necesita de las armas, si no miren nomás la poca autoridad que tiene el Estado colombiano. Pero con eso no basta, ya que como vimos en ese otro video, se necesita también una legitimidad, es decir, que la ciudadanía conciba a este Estado como algo bueno o necesario, y por ende acepte ser dominada por él. Para Bourdieu lo más importante del Estado no es su aparato armado o burocrático, sino sus implicaciones simbólicas, la forma en cómo domina nuestra mente e influye en nuestra cotidianidad con tal de mantener un orden. Un ejemplo es el calendario, pues sin la necesidad de armas se nos enseña que el año tiene 12 meses de 30 o 31 días. Febrero no cuenta porque después de ser el mes donde murió Camilo Torres, nadie lo quiere, así que no existe. Y nosotros vivimos y organizamos nuestra vida justo bajo esa forma. En ese sentido, encontramos que el Estado en la obra se trata de la figura de Shirato. Ahora puede que digan, espera, una empresa no puede administrar todo un territorio. A lo que yo simplemente me sentaré, leeré sobre las compañías de las Indias y esperaré a que ustedes vean mi video de Cyberpunk. Ok, no, Shirato es considerado el Estado, pero no necesariamente de la sociedad en la que vive Joe, sino que es el Estado del megaloboxing. Esto a raíz de lo que vemos en los primeros capítulos, pues dicha empresa puede darse el lujo de hacer Megalonia, un torneo donde el mejor megaloboxeador va a ser elegido, dando a entender que Shirato tiene el poder de organizar eventos para designar títulos o estatus, y que los demás boxeadores, pese a tener sus propios equipos, aceptan sin ninguna duda que quien gane este evento será el número 1. Shirato también es quien fija las reglas, ya que al fin y al cabo son los inversionistas los que escogen quiénes serán los 4 que peleen en el torneo, así como es quien puede castigar y sancionar a los peleadores según su criterio. Es algo así como la FIFA con todo y los casos de corrupción, una institución que organiza, reglamenta y organiza todo lo relacionado profesionalmente con el fútbol. Cualquier pelea que no se haga con la aprobación de Shirato termina por no ser tomada en cuenta o no es oficial, tal como las peleas clandestinas y arregladas de Joe. Por eso, si Joe busca superar a Yuri, tiene que ser en Megalonia, el territorio de Shirato, y solo así podrá ser reconocido como un megaloboxeador auténtico oficial. Lo cual es muy pirobo de parte de Yuri porque pues Joe no tiene ciudadanía y no puede entrar al megalobox oficial, así que no sé qué esperaba. Sin embargo, aunque Shirato es quien establece las pautas, la oficialidad y el reconocimiento de quien puede ser un megaloboxeador, no es un ente neutral como se creía en el siglo XVII, o que vela por el bien de la mayoría. A lo largo de la serie nos dan a entender que detrás de la parafernalia del número 1, Megalonia es realmente una exhibición creada por Shirato para demostrar que su tecnología es la mejor a fin de vendérselas a los militares. Lo mismo sucede con el hermano de Yukiko, el cual busca demostrar en Megalonia que debía ser él quien se quedara no solo con el contrato militar, sino con el control total de la empresa familiar. Incluso vemos que dicho estado, al estar controlado por cierto sector de la sociedad, es muy reacio a velar o incorporar a las clases marginales en sus dinámicas o proyectos, ya que la propia Yukiko, organizadora de Megalonia, le hace entender al equipo de Joe que ella en ningún momento estuvo de acuerdo en incluirlos en el torneo, por lo que observamos que el Estado también es usado por las clases dominantes para demostrar que sus ideales siguen siendo los mejores y los más válidos, sin olvidar sacar una buena taja de esto, pues usan dicha hegemonía con el fin de seguir lucrándose y manteniendo su estilo de vida. Ahora ya entendiendo la forma en que se organiza el mundo del megaloboxing, es tiempo de ver cómo las relaciones que allí se generan también son condicionadas por las luchas socioeconómicas. Capítulo 2. El Gear y el Hábitus. El que tiene todo y el que nada tiene. Esta es la frase con la que describen el choque entre Yuri y Joe.
Y es que observen a ambos personajes. Para empezar, Joe es una persona racializada mientras Yuri es blanco como la leche. Yuri cuenta con nacionalidad mientras Joe tiene que conseguir una falsificación por parte de la mafia. Yuri cuenta con una casa llena de lujos ubicada en la ciudad, mientras Joe vive en un barco aparcado en un caño debajo de un puente. Sin olvidar que antes de eso, Joe provenía de la periferia totalmente desértica y baldía, sin derecho a entrar en la ciudad. Yuri entrena en un gimnasio creado específicamente para él, rodeado de tecnología de punta. Joe arma un ring debajo del puente en el que vive. Yuri cuenta con un vehículo que despilfarra lujo, mientras Joe cuenta con una motocicleta remendada que siempre trata de llegar al día siguiente. Y es que en la sociedad capitalista, la sociedad de las mercancías, quien no posea dinero no posee mercancías, no posee lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, esta diferencia económica no simplemente genera carencias, sino que también construye unos estilos de vida, una forma de construir que va acompañada de su propia cultura. Esto en términos de Bourdieu es el hábitus. Él concretamente lo define como la estructura estructurante estructurada. Sí, el mero trabalengua se soltó mi perro. Pero en términos más simples significa que la clase proletaria y la burguesía tienen formas de relacionarse diferente, tienen cosmovisiones y prácticas distintas debido a las posibilidades que les ofrece el capitalismo. El hábitus determina nuestro lugar en la sociedad, pero nosotros también, con nuestras acciones, perpetuamos dicho hábitus. Es por eso que, con base a nuestro hábitus, se nos abren o cierran puertas en diferentes campos, y el megaloboxing no es la excepción. A lo largo de la serie observaremos cómo Shirato y varios megaloboxeadores afirman que este no es lugar para Joe, debido a que no cuenta con un gear, la maquinaria con la que te equipas para salir a pelear, y creo que una de las dos fuertes razones por las que Megalobox es una obra de autosuperación diferente. Verán, para Bourdieu las condiciones de existencia están marcadas por tres grandes tipos de capitales: el capital económico, que literal es la plata, el capital social, que es la red de contactos con la que cuentas, y el capital cultural, que es todo el conjunto de saberes que tu mente, pero también tu cuerpo, ha aprendido e interiorizado. El gear en Megalobox no es sino una metáfora al capital económico con el que cuentas, pues al fin y al cabo es la maquinaria que te brinda una gran empresa. Mientras más grande sea la empresa, más poderoso o valioso es el gear y por ende la persona que lo porta. Por eso es sumamente transgresor y hasta ofensivo que Joe decida ser Gearless Joe, un megaloboxeador que no cuenta con un gear y que no está siendo respaldado por ningún gran capital. En un mundo con una desigualdad enorme como el de Megalobox y en un deporte que termina siendo únicamente para las personas privilegiadas económicamente, un muchacho pobre, racializado y sin una maquinaria que se apiade de él, afirma que va a ser el campeón, que va a destronar al peón y la más grande inversión de la mayor empresa tecnológica de la obra. Sus rivales al principio lo toman como una broma, pues ¿qué puede hacer un man sin plata en su deporte? Y es aquí cuando llega el capital cultural, porque si bien Joe no tiene capital económico, tiene un talento sin igual, producto de toda una vida luchando en peleas clandestinas, peleando para sobrevivir y para acercarse a su sueño dentro de sus limitaciones. Sí, desde una perspectiva marxista, los GEAR son también capital cultural porque son el resultado de la ciencia, es decir, del trabajo científico, pero lo tomaremos como únicamente capital económico debido al continuo debate que pone la obra sobre si es el GEAR lo que determina una pelea o su peleador. Es decir, que la serie se trata no solamente de la lucha entre poseedores del capital y literalmente personas desposeídas de gear, sino también entre la ciencia y la experiencia. Aunque pues en esencia deberían ser lo mismo, ¿no? Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al positivismo. ¡Maldito sea! Positivismo. Conocimiento científico burgués y saber empírico popular. Mientras que a su vez se rompe con la creencia que muchos tienen, como obviamente Yuri, de que el deporte es un espacio igualitario, horizontal o incluso democrático, ya que incluso la propia Yukiko menciona que su gear es el mejor resultado que su compañía puede ofrecer. Y es que al igual que la sociedad, el deporte necesita de capitales, principalmente del económico. Así que debemos leer a Gearless Joe no como un símbolo de superación y meritocracia, sino como la encarnación de la lucha de clases, la materialización de las esperanzas de las clases populares, a quienes no solamente se les ha negado la posibilidad de vivir dignamente, sino incluso de soñar, de realizarse como personas por medio de su trabajo, sin nada más que perder salvo su vida, tanto por tener que meterse al ring con máquinas destinadas a la guerra como por deberle favores a la mafia, quienes muchas veces son el único soporte crediticio de la clase popular, véase por ejemplo los Gota Gota. Joe tiene todo un mundo por ganar. Capítulo 3. Joe, la mano izquierda del Estado.
Recuerden que ahora sí vienen spoilers grandes. La final de Megalonia, el todo por el todo, el último combate para definir al mejor peleador, al portador de la verdad. ¿Ganará la cúspide del conocimiento científico a manos de la burguesía? Por el contrario, ganará el potencial humano, la resistencia proletaria. La final del torneo no es únicamente una lucha de clases, sino también un enfrentamiento directo entre dos caras de la misma moneda, Yuri y Joe. Porque aunque no lo parezca, Yuri también tiene orígenes humildes y compartía no solo la misma clase que Joe, sino el mismo sueño: vivir gracias al megaloboxing, el deporte que ama. La diferencia es que Shirato se apiada de él y se apadrina de su futuro, lucrándose de su talento y manteniendo su hegemonía. Al alcanzar la autoridad y el poder, Yuri cambia de hábitos, pasa a adoptar el estilo de vida y la cosmovisión burguesa. No cuestiona la estructura, sino se hace parte de ella, se vuelve su peón ideal. Yuri es la representación de la clase media alta cuyos orígenes son populares, pero abandonan su pasado y su hábitus para servirle a la burguesía y contar con un poco de su comodidad. Es el mito que usa una enorme empresa que transmite su herencia de generación en generación para decir que con mucho esfuerzo y gracias a las posibilidades que ofrece Shirato y en últimas el capitalismo, la gente puede ascender y cumplir sus sueños. Joe es distinto, de igual manera viene de ningún lado, pero su ideal no es solo vivir del deporte, sino que Jarles Joe sea el campeón, es decir, que la clase proletaria sea quien domine este espacio creado por y para la burguesía. Al igual que la ideología, este deseo no surge de primerazo o por caridad, sino por la necesidad y la carencia. Joe tiene que ser Jarles porque no tiene dinero para conseguir una máquina de capital. La diferencia radica en que con el tiempo Joe abraza su hábitus, a su clase y a su condición. No pretende cambiar su estilo de vida o de pelea, aun cuando se convierte en un icono del megaloboxing. Si se fijaron bien, al inicio mencioné que Joe no planea derrumbar la estructura que lo condiciona y margina, pero más adelante digo también que Jarles Joe es una clara representación de la resistencia popular que busca tumbar a la burguesía de su trono. ¿Cómo esto es posible? Y es que la contradicción y la dualidad existen, porque Jarles Joe es mucho más que Joe. Es un símbolo de les oprimides, de les desposeídes. En un mundo tan desigual, Jarles es un antihéroe del megaloboxing, viene desde abajo y no se adapta a las normas de la burguesía, sino que les escupe y les dice soy mejor, somos mejor. Al principio parece una broma de mal gusto, sus rivales se ofenden, la gente se ríe, e incluso su propio entrenador al final de la obra admite que nunca creyó llegar tan lejos, e intenta amañar la semifinal de Joe para al menos ganar algo de plata. Aún así, los puños desnudos de Joe, sus brazos huesudos pero firmes, les callan la boca a todos, y más que eso, siembran una semilla, si no de revolución, al menos de esperanza. Por eso, cuando en su combate contra Barox, Joe aparece usando un gear, sus rivales y su público se decepcionan, incluso se sienten traicionados. La gente no puede sino sufrir porque el símbolo de su resistencia se derrumba, se convierte en una estafa, un mal sueño que le termina dando la razón a la burguesía del por qué está en su trono. Pero tras tomar la decisión de vencer a su oponente y enfrentarse directamente con la mafia, Joe se levanta, sin el gear, dispuesto a recordarle a la gente que nadie le va a robar el mañana, que el futuro proletario es posible y hermoso. Ya no hay nada que lo detenga para pelear con Yuri, ha demostrado que su hábitus es igual de válido, que Shirato ha perdido las riendas del megaloboxing y que comienza una nueva era. Incluso Joe gana la pelea antes de empezar porque Yuri, en un acto de respeto, se quita su gear para pelear. Él ha aceptado que Jarles Joe es auténtico, una autoridad aún mayor que Shirato en el megaloboxing. Es el mensajero de la esperanza para ese sector de la población que ha sido abandonada por el Estado, quien es el que debería estarlos protegiendo. Esto es lo que Bourdieu llama la mano izquierda del Estado. Para este sociólogo, el Estado funciona con dos manos. La derecha, por un lado, busca el orden socioeconómico, principalmente el financiero. Es aquella que implementa políticas neoliberales o segregacionistas con tal de mantener a la economía a flote. Como cuando en plena pandemia todo el pueblo colombiano estaba muriéndose de hambre, pero al gobierno se le ocurrió regalarle un chingo de plata a Bianca. ¿Alguien recuerda? La mano izquierda, por su parte, es el conjunto de personas subversivas que desde dentro del Estado intentan arreglar toda la desigualdad y las contradicciones que la mano derecha ha generado al preferir el mercado sobre la sociedad. Un claro ejemplo de esto son les maestres de escuelas públicas que intentan ayudar a que sus alumnos tengan una mejor calidad de vida y un pensamiento crítico pero solidario.
o incluso todos los parches, colectivas y organizaciones que participan en convocatorias públicas para llevar a cabo proyectos comunitarios. Si bien al principio Joe no tenía ni el capital ni la intención de transformar la estructura, ahora con los medios que ganó al ser el campeón de Megalobox y tras su largo viaje donde conoció a Sacho y sus amigos, donde comprendió que es muy difícil para su gente salir adelante en las condiciones actuales, él decide dejar de lado la fama y la riqueza para volver con su comunidad y trabajar por ella. Con ayuda de Nambu abre una escuela comunitaria de Megaloboxing para niñas con GRs autogestionados y su propia huerta, para que puedan desarrollar sus talentos y adquieran el capital cultural necesario sin tener que sacrificar su integridad o sus sueños, ayudando en la transformación social desde las bases y en la medida en que le permite su agencia. Un símbolo ayuda y refresca bastante, pero con esto, Jarles Joe adquiere una mayor praxis. Nos indica que no era solo un truco para llegar a Megalonia y ganarse al público, sino que Joe se abandera cada vez más de su causa y de su gente. Y el anime acaba con una enorme fiesta, llena de comida, la música y las costumbres de los sectores populares, reivindicando lo hermoso y alegre que también el mundo de lo popular tiene para ofrecer.